Muy bien, profe, pues si gusta presentarse. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Debranet Ferriño. Soy químico farmacéutico biólogo, egresado de la Universidad Juárez del estado de Durango. Tengo más de 14 años ejerciendo mi profesión como laboratorista clínico y tengo casi 10 años en la labor docente. Muy bien, ¿qué nos puede contar de la escuela en la que estuvo dando su participación, que fue el Instituto Bilingüe Boston? Bueno, en el Instituto Bilingüe Boston tuve una cartelera grande de asignaturas que se impartieron primeramente, pues es lo que abarcaba todo lo de ciencias de la salud, abarcando los grados desde primero de secundaria hasta los últimos semestres de preparatoria, bueno, cuarto semestre, que era donde tomábamos la asignatura eh, de ecología y ciencias de la salud. Pasamos por química, pasamos por biología. En los de secundaria se abarcaba química, eh, herbolaria aplicada. Y pues es un contexto muy interesante el ver cómo los alumnos iban entrando pues en esta rama tan importante que es las ciencias biológicas sobre todo. Muy bien, ¿qué nos puede contar sobre las explanaciones que tenía en ese momento en sus clases? ¿Qué era la forma o cuál era la forma en la que usted aplicaba su forma de conocimiento en la labor docente para poder planificar sus clases? Bueno, mis clases iban en acorde a un programa que se tenía estipulado para todo lo que era el año escolar o en su defecto en un semestre, porque pues en preparatoria no se maneja año como tal, sino por bloques que eran semestrales. Lo que se hacía era ver la cantidad de temas que se tenían que ver en determinado libro o determinada currícula y de ahí se iba impartiendo, se tomaban temas que eran de mayor interés y pues por ejemplo temas que podían quedar un poquito más volátiles, esos ya si se alcanzaban a retomar a final del año o como algo adicional se hacía, si no realmente pues no se daba. Nos enfocábamos mucho en lo que era sobre todo el conocimiento lógico matemático, porque pues si algo nos dimos cuenta muchas de las veces es que los alumnos llegaban muy cortos a la hora de hacer operaciones básicas, sobre todo en la cuestión de multiplicaciones y divisiones, y eso pues entorpeció un poquito lo que era el querer avanzar un rápido, pero pues bueno, nos aplicábamos para que hubiera un conocimiento integral. Y como le comentaba, o sea, a final de cuentas, nuestra labor es enseñar al alumno a pensar. No tanto que se vayan a enfocar a ser químicos, pero sí que vayan creando ese conocimiento que pueda ser aplicado en otras cuestiones de la vida. Muy bien, cuál han sido de las mayores dificultades que ha tenido al momento de impartir una clase? Esa precisamente, la falta de preparación de los alumnos en cuestiones tan sencillas como es el saber primeramente escribir su nombre, que tengan una correcta ortografía. ¿Por qué? Porque también en la clase de química es muy importante el saber escribir las cosas tanto con mayúsculas y minúsculas. Entonces teníamos ese problema de que muchos de los alumnos no tenían la capacidad para escribir correctamente. Otra es que teníamos problemas porque no sabían multiplicar, dividir, sumar, restar, siendo que ya estaban en un nivel más avanzado. No estábamos hablando de álgebra, estábamos hablando de cálculos básicos. Entonces, eh, pues ahí era donde yo veía un poquito más de dificultades. Ya cuando nos empezábamos a acoplar, a ver pues los problemas y en una resolución un tantito más sencilla o más fácil, pues ya era momento de cambiar de tema. Entonces, eso era lo que a nosotros nos complicaba un poco. ¿Cuál considera usted que es el perfil que debería tener cualquier egresado del Instituto del Boston? Bueno, eh, debe de tener primeramente
convicción en querer seguir estudiando, en querer seguir preparándose. ¿Sí? Un alumno que tiene la idea de querer superarse ya lleva un 90% de avance. ¿Sí? ¿En qué? En lo que te guste hacer, porque también no es precisamente qué es lo que quieren los demás, sino qué quiero yo. Y bueno, ahorita que usted está hablando conmigo, pues usted sabe perfectamente que es uno de mis alumnos, que usted, pues yo le impartí química, pero a usted le gustaba escribir. Entonces, ¿a dónde se fue su convicción? Hacia una carrera donde iba a desarrollarse lo que a usted le gustaba. Hay alumnos que sí se fueron por el área de las ciencias de la salud, hay otros que se dedicaron a estudiar asignaturas en cuestión de humanidades, en cuestiones de leyes, en cuestiones de idiomas, en cuestiones de contaduría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como le digo, lo importante es que tengan esa visión de quiero hacer algo más. Quiero no nada más quedarme con la preparatoria, sino desarrollarme en una carrera, sea cual sea, no hay carreras malas. Este, quiero mejorar como persona y a final de cuentas quiero ser alguien productivo. Entonces, el perfil que debes de tener primeramente es actitud. En segunda, ver qué herramientas tienes para poder desarrollar lo que quieres, ¿verdad? ¿Sí? Porque podemos decir, bueno, a mí me gustaría estudiar comercio internacional en el Tecnológico de Monterrey, pero pues si desafortunadamente tus padres no tienen eso, el capital como para podértelo dar en esa institución, pues hay que buscar a lo mejor comercio internacional en otra universidad donde tú lo puedas desarrollar. Ya sabes qué quieres, ahora hay que buscar los medios para poder estudiarlo en un momento determinado. Y si no, no es el fin del camino. A final de cuentas, un estudiante no deja de aprender. Puedes tener una opción 2, una opción 3, y luego si las cosas te mejoran, pues puedes volver a retomar lo que querías estudiar anteriormente. Entonces, pues es eso. Primero, actitud, y luego conciencia de qué medios se tienen para poder estudiar algo después de tu secundaria, de tu preparatoria realmente. Y después de eso, eh, ver que aparte de ser un buen profesionista, buscar ser buena persona. Porque títulos puedes tener muchos. Y si yo algo les decía a mis alumnos es que preferiría 1000 veces, aunque barrieran las calles, que fueran personas de bien, que tuvieran valores. Porque muchas de las veces abre más puertas el ser amable que el ser inteligente. Y eso es algo que no se nos va a olvidar nunca. Sí, no, tiene mucha razón. Hablando también, por ejemplo, en lo que es de la institución, ¿ha escuchado el término del FODA? Lo de la fortaleza, oportunidades, Sí, debilidades y amenazas. claro que sí. ¿Cuál consideraría que es la amenaza, que es un factor externo que sería como más importante en el momento que usted estuvo trabajando en Boston? Bueno, las amenazas que yo vi es que muchos de los alumnos no tenían esas ganas de estudiar, esas ganas de aprender. Eh, Honestamente, y lo digo porque pues, yo antes de dar clases ahí, yo escuché muchos rumores de que el Instituto Boston pues, era un colegio de refugiados. Era un colegio donde te metían porque ya te habían corrido de dos o ya no quisiste estudiar y fue tu última opción. Eh, Me llevé buenas experiencias, hay buenos alumnos, no puedo decir lo contrario, pero también me topé con alumnos que iban con la corriente, o sea, decir que ellos tenían ambición de querer avanzar en la vida, pues no, y eso sí realmente genera una amenaza, genera una problemática en un momento determinado. ¿Por qué? Porque choca con tu labor de yo quiero enseñar, pero tú no quieres aprender. Entonces, pues yo no te puedo obligar en un momento determinado porque eh,
no, no, no voy a lograr absolutamente nada si tú no tienes la actitud. Yo te puedo decir, apúntalo 45,000 veces, no lo vas a hacer, vas a cruzar la puerta y se te va a olvidar, o lo vas a tirar, o lo vas a desechar. Entonces, la amenaza es la indiferencia a querer aprender. Entonces, eso no nada más lo vi en el Boston, se ve en todas las escuelas mexicanas a nivel secundaria y preparatoria. Es un problema porque también muchas de las veces no es atractivo la manera de dar la clase. Entonces, el docente tiene que buscar en el área de oportunidades la manera en cómo puedo yo hacer que el alumno se interese por las materias que imparto. Porque si el alumno de verdad quiere aprender, así usted dé la peor versión de materia que usted guste, el alumno lo va a hacer suyo. ¿Y usted considera que el contexto más bien como interno del propio alumno, el querer, así como usted, como lo acaban de decir, que el alumno queriendo tener ese conocimiento o esa información, independientemente de la forma en la que este sea transmitido, lo va a seguir obteniendo como tal, ¿verdad? Ajá, le va a echar ganas. En ese punto le va a echar ganas. ¿Y cómo es? Va a investigar, o va a leer, o va a preguntar, o va a apuntar. Si no va a buscar la manera de poder a recopilar lo que se vio en la clase. eh, Va a buscar en alguna u otra manera el sacar un poquito más. Se va a acercar con el profesor y va a preguntar cosas referentes al tema, algo extra que se pueda obtener. Y como les digo, así he tenido alumnos que a final de cuentas sí les gustó la materia de química y ya están estudiando eso, o ya están estudiando algo relacionado con ciencias de la salud, o ya se recibieron de asignaturas de ciencias duras como la química. Entonces, pues sí, o sea, cuando hay actitud lo hay todo. Sí. ¿Usted alguna vez ha tenido algún tipo de altercado o algún tipo de problema con algún compañero maestro? Con maestros, afortunadamente, no, no en el nivel profesional. En el nivel personal, ahí hay una situación, pero pues fue algo así como que un choque de ideologías, ¿no? Pero profesionalmente, no, porque hasta eso, muchos de los profesores con los que conviví en Boston, ahorita siguen siendo mis amigos fuera de los muros del Boston, y ellos, inclusive, entraban a mis clases. ¿Para qué? Para estarme escuchando, viendo cómo los alumnos preguntaban, cómo se impartía la asignatura, cómo se ponían las diapositivas. Entonces, pues afortunadamente con ningún profesor he tenido en el ámbito profesional problemas, ni con los directivos tampoco. La verdad me la llevo muy bien. Y pues en un momento determinado, cuando se termina ya el programa y nos dicen, ¿sabes qué? Ya no hay manera de poderte recontratar, pues la verdad terminamos en buenos términos, así como que. Muy bien. ¿Ha escuchado actualmente lo que es el modelo educativo de la nueva escuela mexicana? Sí, de hecho, pues ahora es un tanto más ligado a cómo el alumno se desenvuelve en la cuestión primeramente personal, con su familia, con su comunidad, este, qué contextos tiene su lugar en donde vive, porque también es una problemática que se debe de abordar, o es un tema, perdón, porque no es una problemática, es un tema que se tiene que abordar, digo, porque también la calidad muchas de las veces del estudiante se ve eh, impedida por el factor a veces socioeconómico, como le digo, o sea, si yo quiero estudiar en una escuela que cuesta 40,000 pesos al mes, pues ¿de dónde lo van a sacar mis padres o de dónde lo voy a sacar yo como para poderlo pagar, verdad? Pero
Hay, por ejemplo, alumnitos que a mí me ha tocado, bueno, ya fuera del Instituto Boston, que son de colonias populares y se nota cuando pues no tienen mucha madera de buscar algo extra, este, comparado con otros que tienen un nivel un poquito más de adquisición, los padres en un momento determinado, que se interesan y se inmiscuyen un poquito más. Entonces la nueva escuela mexicana va en eso, o sea, primeramente ver cómo está el contexto que rodea al alumno para poderle brindar herramientas que en algún momento también él pueda aplicar en ayudar a esa comunidad. Entonces, pues es interesante porque en la rama de las ciencias de la salud, eh, la cual en un momento con las nuevas reformas se ve un tanto golpeada porque las ciencias duras las quisieron meter todas de golpe y de cajón y es muy difícil para una persona digerir tanta información de golpe. Este, pero se pueden aplicar muy buenas cosas. Primeramente, la elaboración de proyectos, eh, proyectos que puedan en algún momento desarrollar el pensamiento que tengan para crear muchas de las de su propio negocio, que es lo que yo les digo a los alumnos. O sea, es bueno tener un trabajo estable, pero si tienes la osadía de quererte aventar a algo todavía mejor, crea tu propio negocio y, y verificar primeramente qué necesita tu comunidad para a partir de ahí puedas brindarles algo. No, sí, tiene mucha razón en lo que dice, la verdad. Sí, pues cualquiera, si tuviera la oportunidad de poder crear un negocio o de poder empezar a emprender algo en algo, pues uno mismo, pues realmente con riesgo o sin riesgo termina siendo de que pues, la mejor opción. Sí, obviamente. Volviendo a otro tema, ¿has escuchado alguna vez lo que es el término del diseño instruccional? El diseño instruccional, no estoy 100% familiarizado con él, pero, por ejemplo, eh, me imagino yo, ¿verdad? Porque ahí sí ya me es un tanto complejo, es um, dar los pasos necesarios para obtener un conocimiento o ver determinado tema de lo más sencillo a lo más complejo, es lo que me suena, porque realmente ahí sí no estoy al 100. Muy bien. Bueno, como énfasis es parte de lo que es la planeación educativa. Ujú. El diseño estructural es básicamente el paso a paso que se hace directamente con una actividad o algún tipo de tema en función. Fuera de lo que es la planeación escolar, que ya directamente todos los temas que se pueden ver en un tiempo prolongado, de, por ejemplo, lo que es esa semana o ese día o el semestre, Ajá. el diseño instruccional es más como un paso a paso demasiado metódico o demasiado como específico en lo que se hace una actividad. Como el método científico. Exactamente. Ujú. En este método instruccional que se utiliza para diferentes tipos de actividades, usted podría considerar que aparte de bueno, dentro de la planeación escolar, de lo que es un alumno de segundo de semestre de preparatoria, podría ser el mismo que uno de segundo de secundaria. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque primeramente los temas distan bastante y se supone que el alumno de nivel preparatoria está más instruido que uno de secundaria. Además, la mentalidad de un alumno de segundo de secundaria a uno de segundo semestre de preparatoria no es la misma actitud. El alumno de secundaria normalmente viene un poco más disperso. El alumno de preparatoria muchas de las veces, aunque parezca complicado de creer, sí es un poco más enfocado, siempre y cuando volvemos a lo mismo, tenga la actitud de aprender, porque los alumnos de secundaria pues vienen prácticamente verdes en cuestión de madurez emocional. Entonces,
no sería a lo mejor los mismos pasos porque este tiene que ser todavía más llamativo para un alumno, el de secundaria, y el de preparatoria tiene que ser más enfocado en cómo lo vas a ver allá afuera. O sea, cómo lo vas a aplicar hacia el exterior, y aquí es como me vas a poner atención. Volviendo al mismo tema, pero enfocando en otro punto, en el caso de que usted tenga, no sé, tres o, bueno, dos o tres grupos del mismo año, por ejemplo, no sé, sección A, B y C de segundo de secundaria, Ajá. al momento de que usted crea una planación escolar de esa clase, que va a ser la misma clase para los mismos tres grupos, en su diseño instruccional, que es la forma en la que va a impartir esa clase o ese tema, ¿sería exactamente la misma con los tres grupos o podría variar dependiendo del contexto? Debería variar dependiendo del contexto. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues primero, las primeras clases. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta de cuáles son más aplicados, de cuáles van a ir avanzando más rápido y en cuáles voy a tener que irme a lo mejor un poquito más despacio para que puedan adquirir el conocimiento. Les digo, hay de todo, en todos los grupos siempre va a haber alumnos que vayan a aprender un poquito más rápido que otros. ¿Sí? Aquí lo importante es ver qué cantidad de alumnos tengo para trabajar de una forma un tanto más rápida, a donde voy a tener que frenar un poquito más, en donde voy a tener que a lo mejor dar 3 4 5 6 o 7 ejemplos, en donde vamos a tener que sentarnos a lo mejor a aprender a mover a la calculadora. ¿Por qué? Porque pues, son limitaciones que vamos a ir encontrando conforme vamos desarrollando la labor con los grupos, ¿verdad? Pues no hay grupos iguales, así como no hay alumnos iguales, pero pues a lo mejor en conjunto podríamos ver cuáles podríamos tener un poquito más de avance contra otros. Y, sí, no, tiene mucha razón en lo que está hablando. Volviendo un poquito más que en lo de la planeación escolar, también viene lo que son los estilos de aprendizaje, o los tipos los tipos de enseñanza o los tipos de aprendizaje. Uh -huh. Como ya lo que han dicho, como lo dijo Jean Piaget, los diferentes tipos de aprendizaje pueden estar dependiendo según la edad que van teniendo. Uh -huh. Piaget decía que de los 0 a los 3 años de la educación inicial apenas tenían como que cierto tipo de habilidades cognitivas y según la edad que vayan teniendo iban evolucionando. Ajá. Una de las teorías psicopedagógicas que se empezaron a utilizar un poquito más en este tiempo decía que no se puede enseñar a un alumno algo que no está preparado cognitivamente para tenerlo. Ajá. Pero también podría variar en el contexto como familiar como psicológico del mismo alumno. Ajá. Como ha tocado también en diferentes tipos de instituciones, que hay alumnos que a lo mejor tienen una corta edad, pero a través de su propia ambiente familiar o contexto familiar empiezan a tener como ciertas actitudes a lo mejor un poco más avanzadas. Ajá. Me tocó trabajar a mí en una institución que estuve haciendo prácticas. Era un grupo reducido de niños. Ajá. Y había unos niños que eran como especiales en ese sentido. Ajá. Porque en un caso un niño era demasiado desordenado, pero era como muy caótico. Uh-huh. Y por otro lado, el otro niño era demasiado ordenado, demasiado estricto en su forma de ver las cosas. Al momento de nosotros tener una entrevista con los padres, que se empezó a notar de dónde venía, porque el concepto de dónde venía la familia, que en el caso del niño Roberto fue su madre, y del niño aplicado fue su padre, que llegó a la junta, la misma madre se veía directamente, se veía desalineada, no se veía como muy formalizada en ese sentido, o sea, no se veía como muy preparada como para un ambiente social. Y en el otro caso del niño que sí era muy aplicado, el padre se veía, o sea, muy recto, venía, a lo mejor no venía como tan formal, no venía de que directamente de que traje y corbata, pero sí venía muy bien arreglado. Al momento de hablar se notaba mucho como que esa dialéctica como más formal, se notaba de dónde venían como que esas raíces familiares, ¿verdad? Sí, sí, sí. En este estudio psicopedagógico decía que a través de la misma edad de los alumnos que vayan teniendo, no se les podía sobrecargar con diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, yo en el momento de la planeación educativa o del propio diseño instruccional, no le podemos enseñar a un alumno fracciones, sino le hemos enseñado la aritmética básica. Es un ejemplo un poco más como muy simple o muy básico, pero es como para dar a entender. Pero es algo que pasa, ¿eh? Pero es algo que pasa.
Me ha pasado incluso también con compañeros de la universidad que ni siquiera saben sumar o dividir en fracciones. O que inclusive ya no recuerdan casi nada de lo que eran las funciones, a lo mejor trigonométricas, o incluso hasta fracciones simples digo, funciones simples de nomás x cuadrado más 2b más c igual a cero. Volvemos a lo mismo. Hay alumnos que están en carrera y no saben usar una calculadora científica. A mí me ha Pues, tocado en unas prácticas que tuve también en un despacho de abogados que me tocó hacer, que no ujú. sé ni cómo llegué ahí, que hubo también que me tocó hacer unas prácticas con otros unos chavos y no sabían usar la impresora. Sí, pues es que, miren, aquí tenemos una situación muy, muy complicada en cuestión de lo que es el sistema para evaluación en México, ¿verdad? Desgraciadamente, ya no puedes reprobar alumnos si no dan el ancho. Digo, a comparación de nosotros que somos de la generación de cemento, bien dicho, este, para nosotros era muy, muy, el no querer estudiar, porque, pues, para empezar era así como que no quiero estudiar, no quieres estudiar, y había un guarache con tu nombre, ¿no? Entonces, nos topamos ahora que, pues si un alumno en primera no tiene la actitud de estudiar, tú no puedes decir, bueno, pues, si no quieres estudiar, pues tus cinco, ¿no? Y ya, Dios que te ayude. Eh, se metieron las leyes para decir es que le afecta en su calidad emocional, le afecta en sus sentimientos, le afecta en su manera de desenvolverse en la sociedad. Y uno dice, no, es que es loco. O sea, es que el alumno no del ancho porque no quiere dar el ancho, no porque no tenga la capacidad, no lo quiere hacer. Entonces, van saliendo generaciones de alumnos que van buscando un estilo de vida, discúlpeme la palabra, pero mediocre. Entonces, llegan a niveles superiores arrastrando las materias porque el profesor no los podía reprobar y nos topamos alumnos después de segundo, tercero de secundaria que no saben escribir su nombre. Sí, nada más se meten las Hablando, uñas así. Ah, hablando también sobre esas leyes, ¿usted qué piensa sobre lo que están haciendo bueno, lo que están obligando a las universidades públicas de eliminar los exámenes de admisión? malo, extremadamente malo. Le digo, no alcancé a terminar la idea de la pregunta anterior o del tema anterior que estábamos hablando. Eh, si una universidad, que ya estamos hablando de una educación superior, eh, no tiene un filtro en concreto para ver cuáles son los alumnos más aptos para desarrollar una carrera, pues entonces, ¿qué tipo de profesionistas vamos a tener? ¿Sí? Se supone que aquí deben de estar estudiando la gente que esté más preparada. ¿Y para qué? Para que puedan ser personas que en la sociedad vayan a desarrollarse de una forma correcta. Yo se lo pongo en un contexto. Eliminan el examen de admisión de medicina. ¿Sabe cuántas personas entran en medicina, al menos aquí en Huac? ¿Cuánto? 75. ¿Sí? Y otros 25 en la segunda vuelta. Ujú. 100. ¿Sabe cuántos presentan? Cerca de, ¿qué serán? ¿2.000, 3.000 personas? 3,000 personas. Imagínense que a todos ellos se les dejase entrar. ¿Sí? En primera. ¿Qué calidad de educación le vas a poder dar si cuando tienes 20, 30 alumnos es complicado ahora que te metan 100, 150? Es difícil. Dos, volvemos a, no los puedes reprobar.
porque entonces es más trabajo para uno como docente el cómo lo vas a nivelar para que pueda seguir avanzando. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Es una situación que realmente como docente es más trabajo y es la misma paga. Y es por un alumno que tú dices, bueno, si entró por inscribirse, ¿quién me asegura que se va a esforzar por querer estudiar y salir como médico? Ahora, si tú estás eliminando el examen, que es el filtro principal, ¿sí? ¿Vas a tener un filtro al final para ver cuáles van a ser malos médicos? Yo creo que no. Sí, no, pues cómo lo ¿Sí? podríamos de, cómo vamos a ver eso. Y vas a saturar el sistema de malos médicos. Digo, llevándolo en ese ejemplo, ¿no? Ujú. Pero igual lo vas a hacer para malos arquitectos, igual lo vas a hacer para malos jueces, igual lo vas a hacer para malos abogados, igual lo vas a hacer para malos contadores y vas a crear un sistema viciado en donde hay mucha gente con título, pero sin capacidad. Entonces, no vas a poder, no vas a poder tener la fiabilidad, uno como empresario o como persona que va a contratar, en decir, bueno, pues sí, sí es una persona capacitada. Digo, ahí va a haber dos, tres excepciones, pero sí, o sea, eliminar la posibilidad de un filtro inicial en esto que es la educación universitaria es un disparo en el pie para las futuras generaciones. Digo, uno ya la lleva más de gana y ya va un poquito más para allá que para acá, ¿verdad? Pero a mí no me gustaría que me dijeran, oye, pues tú eres un médico, sí, ¿de cuántos te graduaste? No, de 875. ¿Y con qué promedio saliste? Con 6. ¿Te va a dar seguridad que una persona así te vaya a operar? Entonces, no, o sea, en manos de qué gente vamos a quedar en un momento determinado. Si todos son especiales, nadie lo va a hacer. Ujú. Y ser universitario, tener un título universitario, quiere decir que te esforzaste, que te costó, que le echaste ganas, que le pusiste empeño para poder terminar este tipo de educación, que no cualquiera lo termina realmente. Entonces, no, la verdad, el que eliminen este examen de admisión es malísimo primeramente en cuestión de competencia. Digo, se supone que vas a querer una nación con los mejores profesionistas, no con una parvada de igualitos. Sí, ¿no? ¿Cómo podría afectar la propia infraestructura educativa al momento de que nosotros empezamos a quitar estos filtros? ¿Cómo podría afectar, afuera de que vamos a crear como una comunidad o una parvada de gente que realmente no está capacitada como que al 100%? ¿Cómo podría cambiar la infraestructura, no tanto, por así decirlo, como la estructural, sino más bien como esta infraestructura interna que tiene la propia educación? ¿Cómo podría cambiarse o cómo podría transformarse para poder crear algo que realmente podría valer la pena en estos años? Bueno, desgraciadamente para poderlo hacer funcionar necesitaría aplicar situaciones muy complejas para determinar y de ahí extraer cuáles son los que de verdad, los alumnos que de verdad valen la pena y de ahí empezar a nutrir a esa pequeña comunidad de alumnos que se mira que puedan dar el ancho. Se oye discriminativo el hecho de que digas, bueno, pues es que de 100 voy a agarrar a 4 o 5 porque yo veo que estos son los que le van echando ganas, ¿verdad? El chiste es que si 95 de esas personas están ahí por el hecho de decir presente que quieran pasar, eh, volvemos a lo anterior, ¿verdad? En manos de quién vamos a dejar un país, una empresa, la salud, las leyes, las mediciones, los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se tendría que hacer en un entorno donde ya todos van a poder acceder
a entrar en esa clase, pues entonces hay que buscar cuáles son los modelos que a final de cuentas pues van a dar buenos dividendos en una situación a futuro. Pero pues igual, a esas personas que van a ponérsele retos un poquito más difíciles, pues luego las personas que van a estar acá, pues también lo van a notar y no va a faltar la persona que diga que porque a ellos se les está dando un trato especial. Eh, pero si realmente tú no te quieres esforzar para entrar en esa elite de gente que quiere despegarse del montón, entonces no sirve de nada. Ujú. Sí, ¿no? Según su experiencia como docente, ¿cuál es el método o bueno, modelo de enseñanza más efectivo que ha visto a lo largo de sus años? Pues a mí me ha servido siempre bastante el hecho de correlacionar en primera. Química es difícil de correlacionar. ¿Por qué razón? Porque la química eh, es es muy cuadrada. ¿Te gusta o no te gusta? Pero, por ejemplo, en cuestión de eh, biología, bioquímica, la correlación por ejemplo, yo que veía con mis pacientes era llamativo. Muchos de mis alumnos me ponían más atención porque decía, bueno, pues es que a lo mejor yo tuve un paciente, obviamente nunca se van a revelar nombres ni nada, sí, por el secreto profesional, pero pues sí se puede dar como una anécdota, ¿no? Yo tuve un paciente que llegó con este, con este, con este, con este síntoma, y miren, por cuestiones de que los riñones estaban funcionando mal, el paciente presentó este tipo de enfermedades, el paciente se veía así, se veía así, se veía de esta manera, y hagan de cuenta que el alumno se empezaba a imaginar al paciente, cómo venía. Muchas de las veces es impresionante el narrar una situación y que el alumno se quede impactado porque, oiga, y aparte, poco todo eso nos pasa si nosotros dejamos de cuidar nuestro riñón. ¿Sí? Entonces esa correlación funciona extremadamente bien en cuestión de la biología, en cuestión de la química. A mí siempre me ha funcionado bastante en cuestión de repetición. Tema, vamos a verlo, se hace así, muchachos, de esta manera. Eh, Desgraciadamente el área de laboratorios pues no es tan nutrida en muchos de las instituciones privadas y en las públicas menos. Entonces, en las privadas, pues necesitas realmente decir, bueno, pues, qué reactivos tengo, qué material tengo para en un momento determinado, si vamos a querer ver las reacciones en vivo y a todo color, qué material tengo, ¿verdad? ¿Me funciona o no me funciona? Pero si no, pues la manera un poquito más digerible dar un conocimiento es eh, buscar el brindar el tema determinado de una forma un tanto más entretenida para que el alumno la haga suya la información y a partir de ahí ir repitiendo, tomando en cuenta los ejemplos que se daban a lo mejor en la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos esto? Ah, bueno, ahora a partir de esto nosotros vamos a ver esto, a partir de esto vamos a hacer esto. Y en cuestión pues de la matemática, de los cálculos, pues todo es práctica, a final de cuentas. Practicando a prueba y error, porque no siempre te va a salir bien a la primera, pues vamos a adquiriendo pues la experiencia y el conocimiento pues de manera un método científico no funciona, lo vuelves a hacer, vamos a buscar otra manera hasta que llegas a un resultado, ¿no? Ujú. Muy- En lo que lleva usted de experiencia dando clases, en lo que lleva de experiencia dando clases, hay otra teoría que es lo de las inteligencias múltiples.
Como bien lo dijo el fundador o creador de las inteligencias múltiples, que fue Howard Gardner, él especificaba que había 9 tipos de inteligencias, lo que era la lógica matemática, la kinestésica, la musical, la interpersonal, la lingüística, la naturalista y había otra, pero no me acuerdo. En todo lo que usted lleva de trabajo como profesión, como docente, ¿ha podido darse cuenta o ha podido diferenciar este tipo de inteligencias en sus alumnos? ¿O cree que haya una forma más como multimodal, como lo que vino después por otro psicoanalista que no me acuerdo bien el nombre, pero creo que era Pavonetti, que él hablaba sobre que realmente no existían las inteligencias múltiples, sino de que todos teníamos todas las inteligencias, pero dependiendo del contexto se iban utilizando unas o se iban utilizando otras, dependiendo como de la actividad que se vaya a realizar. ¿Usted en su trabajo como docente ha podido identificar que al menos algún alumno haya tenido como una preferencia como que un cierto tipo de inteligencia? Sí, pues eso se ve en todos y cada uno de los alumnos. Hay alumnos que son muy buenos para calcular, hay alumnos que son muy buenos para dibujar, hay alumnos que son muy buenos cantando, hay alumnos que son muy buenos declamando, hay alumnos que son muy buenos haciendo maquetas, hay alumnos que son muy buenos escribiendo, o sea, eh, que eso lo apliquen a lo mejor para la asignatura en donde yo imparto, pues a lo mejor no es algo tan explotable. Pero, por ejemplo, tengo alumnos que saben dibujar y que a la hora de que, bueno, vamos a ver una molécula. Y hasta en el tridimensional, y mire, profe, lo hice de esta manera. De lo que hablamos, mire, profe, a lo mejor yo puse esto, o esto, o esto, este dibujito para que se viera bien, lo más presentable. Este, tengo alumnos que de plano me decían, bueno, profe, es que a mí no me gusta la química, y les gustaba la música. Bueno, entonces, pues, ya. Hay alumnos, así como usted dice, ¿sabe qué? Pues es que a mí no me gusta la química, pero soy bueno escuchando a los demás. Entonces, de ahí se van desarrollando qué tipo de asignatura me va a gustar tomar en un momento determinado de lo que me gusta hacer. Le digo, muchas de las veces uno ya cuando está en preparatoria o secundaria ya sabe más o menos qué quiere de la vida, ¿verdad? Digo, en preparatoria sobre todo porque llega ese pequeño alfiler de que vas a estudiar después de. Entonces, yo no sé si se acuerda, hay compañeros que dijeron, yo de plano, saliendo de aquí me quiero hacer beisbolista. ¿Alguno lo logró? Alguno lo debe haber logrado, a lo mejor y no llegó a la mayor, pero está jugando en la tercera y a lo mejor es feliz. O sea, y la verdad, a mí, pues me da gusto porque le digo, o sea, hay alumnos que de plano sí me dijeron, pues profe, su materia no me llama. No está bien, o sea, ¿y qué sí le gusta? No, pues los idiomas. O sea, le echaban ganas a mi clase por pasar, pero no era lo que querían desarrollar para su vida, pero se respeta. Y le digo, a final de cuentas, yo siempre les dije, o sea, haz lo que te gusta, porque si te gusta lo que haces y de eso vas a vivir, pues el trabajo no te va a ser pesado. Si no te gusta lo que haces y de ahí vas a vivir, tu vida va a ser un infierno de aquí hasta que te mueres. Ya para ir terminando, ¿qué consejo le podría dar a estas nuevas generaciones que se están formando como docentes? ¿Qué consejo usted le podría dar a estos mismos estudiantes, por ejemplo, como nosotros que estamos estudiando pedagogía, o como los normalistas, o como los que están estudiando ciencias de la educación, o en general? ¿Ah? ¿Qué consejo le daría usted a toda esta nueva generación que se está formando en todo se podría decir como cultura que se está dando actualmente? Tengan convicción. Tengan convicción porque la labor docente es muy difícil. Es una labor que muchas de las veces es menospreciada. Sin embargo, es de las más importantes de todas las carreras que hay. El hecho de forjar nuevas personas para el mundo que cada vez es más complicado.
tengan convicción porque muchas de las veces va a ser pesado, eh, va a ser estresante, eh, va a ser a lo mejor aventarse pleitos con los papás, con los directivos, con los mismos alumnos. Entonces, este, tengan convicción en cuestión ah, de que a veces decir soy maestro no siempre va a ser símbolo de voy a tener dinero, porque pues también desgraciadamente la situación en México en la cuestión de honorarios pues tampoco es la mejor, pero conozco y tengo la fortuna de decir que hay maestros que les gusta, que les apasiona ser docentes. Entonces, es un buen ejemplo a tomar en un momento determinado, este, que, que esa convicción, que esas ganas de decir, yo quiero enseñar, se cristalice, porque de otra manera, si no hay convicción, si no hay esas ganas, esa hambre de desarrollarse como docente, va a ser complicado. Pero es la labor más bonita en un momento después cuando uno ve a sus alumnos realizados, de decir, mire, ¿se acuerda de mí, profe? Sí, estoy estudiando esto, o ya me recibí de esto, o ya estoy haciendo esto, y en particular, soy una persona feliz, soy una persona que está contenta con lo que estoy viviendo, es una de las mejores experiencias que puede tener, de verdad. Entonces, sí es el mejor consejo que yo les puedo dar. Tengan convicción acerca de su carrera y en todo lo que desarrollen, den el 100%. A veces va a ser este mal pagado, mal agradecido, pero no va a quedar por ustedes. ¿Sí? Entonces, el dar el 100% y que se logre va a ser doble gratificación. Y créanme que muchas de las veces el decir, mire, él es el maestro de mi hijo, se siente padre, se siente muy bonito. Es un muy gran mensaje, la verdad. Sí. Pues con eso finalizamos. Realmente fue un gran honor haber hecho una entrevista con usted, profe. Me gustó también y la verdad, yo se lo digo de buena manera, muchos de mis alumnos, como usted, que tuve en el Boston, tengo la fortuna de contactarlos por fuera, eh, son personas felices, son personas que se están desarrollando, igual que usted, que ahorita me está entrevistando, que me da mucho gusto que me haya tomado en cuenta para esto. Y pues ya sabe, de nada, para eso estoy para ayudar. No, muchas gracias, profe. Realmente estoy muy agradecido de esta entrevista y creo que ha sido algo muy interesante. Gracias, que pase buenas noches.